Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo resolver las pruebas de diagnóstico del Estado de Puebla por si alguien tiene alguna duda. Las pruebas vienen en dos partes, un cuadernillo de preguntas y una hoja de respuestas. Es importante que lean las instrucciones que aparecen en el cuadernillo. En la prueba estatal, la hoja de respuestas viene así. Tiene una parte en donde tienen que asentar los datos generales como el NIA, que es un numerito que aparece en su boleta, así que chequen en su boleta cuál es el NIA. Sexo, si es femenino o masculino, su edad, el nivel educativo, en este caso van a colocar primaria, el nombre de la escuela sería Emperador Cuauhtémoc y la clave del centro de trabajo sería 21 DPR 0548Y. En donde dice municipio colocarían Jicotepec. Y vienen abajo varias preguntas. Esas preguntas se van a contestar colocando una X en la respuesta que ustedes consideren correcta para su caso particular. Por ejemplo, en la primera donde dice ¿cuentas con internet? En el primer inciso dice permanente, es decir, si ustedes tienen el internet en casa. En el segundo dice de prepago, es decir, que acceden con sus datos. En el tercero no tienen acceso a internet y en el cuarto dice mis vecinos me comparten internet. Por ejemplo, si en su caso sus vecinos les compartieran internet, ahí tendrían que poner la X. Si utilizan sus datos, en este caso sería la palabra prepago. Así tienen que ir leyendo las otras preguntas y poniendo una X según sea su caso. Esto es en la primera hoja de la prueba estatal. Ahora, la segunda hoja de respuestas trae en la parte de arriba una escala valorativa que va del 1 al 5. El 1 dice que nunca es cierto en mí. El número 2, raramente es cierto en mí. El número 3, ocasionalmente es cierto en mí. El número 4, frecuentemente es cierto. Y en el número 5, siempre es cierto en mí. Esta parte se va a llenar con las cuestiones que vienen en el cuadernillo. Son en total 72, por eso a partir de las 72 tiene una raya diagonal que las cancela. Esas no las van a contestar, las que tienen la raya que va hacia abajo, esa diagonal. Bueno, continuamos. El cuadernillo con el que van a llenar esa hoja de respuestas es este. Dice cuestionario de evaluación diagnóstica integral de los aprendientes de educación primaria del Estado de Puebla. Tiene a un lado las instrucciones, ¿sí? Lean perfectamente esas instrucciones. Ahí nos dice que no hay respuestas correctas o incorrectas. Solo te pedimos que contestes lo que a ti te sucede. De manera que tus respuestas reflejen realmente tu situación. Te invitamos a que respondas con toda honestidad. Y después, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo la primera cuestión y la respuesta la vamos a localizar en el número 1 de la hoja de respuestas. ¿Sí? La segunda la vamos a contestar en el número 2 de la hoja de respuestas. Vamos a ver un ejemplo. En el número 1 dice utilizo lo que aprendo en otras actividades. Si nunca es cierto, colorearían el 1. El 1, si raramente es cierto, colorearían el 2 con lápiz, por favor. Si ocasionalmente utilizan lo que aprenden en otras actividades, sería el número 3. Si frecuentemente utilizan lo que aprenden en otras actividades, sería el número 4. Y si siempre utilizan lo que aprenden en otras actividades, sería el número 5. En este caso, yo como ejemplo pondría el número 5, pero si ustedes piensan que nunca lo utilizan, pondrían el 1. Si raramente lo utilizan, pondrían el 2. Es de acuerdo a cada quien. En el número 2 dice, hago las tareas que me permitan aprender más. Hago lo mismo. Escojo cuál es la opción que más se adapta a mí. Va de menos a más. El primer circulito quiere decir que nunca hacen tareas. Y el último circulito quiere decir que siempre hacen tareas. Y los de en medio es que
A veces hacen tareas, a veces no. Entonces ahí ustedes escojan. Yo, por ejemplo, aquí escogí el número 3 para hacer el ejemplo, en donde dice, ocasionalmente hago tareas. En el número 3, más de una vez a la semana me gusta consumir productos que sé que contienen exceso de azúcar, grasa, harina, aunque no me nutren mucho. Ahí vamos a ser bien honestos. Si nunca consumen productos chatarra, que tienen mucha azúcar, grasa, harina, entonces van a poner el número 1. Pero si siempre consumen esos productos, entonces pondrían el número 5. Entonces, de acuerdo a sus posibilidades. Aquí, por ejemplo, yo voy a poner el número 4 porque frecuentemente consumo de esos productos, pero no siempre. 4. Comprendo las explicaciones de mi maestra. Si nunca comprenden, colorearé en el número 1 y así sucesivamente hasta llegar al número 5. Para ejemplo, vamos a colorear el número 3, que sería ocasionalmente es cierto en mí. Recuerden, estos son solo ejemplos, no quiere decir que estas sean las respuestas que ustedes van a colocar. En el número 5, por ejemplo, donde dice, considero que cuidar de mi cuerpo y seguir las indicaciones de salud en la pandemia me ayuda a cuidarme. Si siempre considero eso, voy a colorear entonces el circulito que tenga el número 5. En la última, si tomo clases desde casa y cumplo con mis deberes, aprenderé lo que me enseña. Ahí yo le puse que siempre. Pero ustedes van a poner lo que ustedes consideren. Entonces es ir leyendo las cuestiones e ir eligiendo cuál es la que se adapta a cada una de las situaciones particulares. Recuerden, ahí no se les va a calificar mal o bien. Simplemente lo que queremos es ver qué es lo que está pasando en sus casitas. Ahora vamos con la otra. La otra es la evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica. Esta la vamos a distinguir porque tiene en las esquinitas este logo de Mejor Edu, tanto en la hoja de respuestas como en el cuadernillo, ¿sí? Tenemos acá las instrucciones y del otro lado tenemos igual que en el anterior, los números de cada pregunta y tenemos aquí 4 opciones, A, B, C y D. Aquí tenemos el cuadernillo que también dice Mejor Edu. En la primera vienen las instrucciones y en la segunda ya comienzan las preguntas. ¿Sí? En la página número 3 empezamos con lectura. Dice, quiero que vayan leyendo perfectamente cada una de las cuestiones que se les dicen para que entiendan las instrucciones. Por ejemplo, en la primera sesión comienza con leer el reglamento y responde las siguientes preguntas. Eso que está en el recuadro lo tienen que leer perfectamente y con eso van a contestar las primeras 3. Por ejemplo, en el número 1 dice, ¿qué indica la regla 1.2 de este reglamento? Y ahí ya tienen 4 incisos. A, el lugar en el que se deben solicitar préstamos bibliotecarios. B, la importancia de mantener en buen estado el mobiliario. C, el deber de consultar los libros en las áreas señaladas. O D, la obligación de mantener en orden las zonas de lectura. Ustedes van a escoger de acuerdo a lo que leyeron arriba cuál es la opción correcta. Y esa la van a sentar en su hoja de respuestas. Ahorita lo vamos a ver. Veamos cómo tenemos que hacer. Tenemos que ir leyendo las indicaciones de nuestro cuadernillo. En la pregunta número 1, donde dice ¿qué indica la regla 1.2 de este reglamento? Recuerden que el reglamento se encuentra en la parte de arriba de donde está esta pregunta. Tienen que leer muy bien, estar muy bien concentrados, ¿sí? Si por ejemplo yo creo que la regla 1.2 de este reglamento nos habla de la obligación de mantener el orden en las zonas de lectura, yo me voy a ir a mi cuadernillo, voy a ver donde tengo el número 1 porque es la primera pregunta y ahí voy a colorear el inciso D porque ese creo que es el correcto.
Aquí sí hay respuestas correctas e incorrectas y todo depende de que ustedes lean muy bien, ¿sí? La pregunta 2 del cuadernillo se contesta en el número 2 de la hoja de respuestas. La pregunta 3 del cuadernillo se contesta en el número 3 de la hoja de respuestas y así sucesivamente. Solo hay una respuesta correcta para cada pregunta, así que no pueden rellenar más de un círculo en cada pregunta, solamente un círculo por pregunta. Bueno, espero que les haya quedado claro. Nos vemos a la siguiente.